Hola, soy Luis Moscón, tu profesor de matemática. Bienvenido a Resolvamos el Reto. En este video aprenderás la planificación del estudio estadístico. Lo primero que vamos a hacer es comenzar por aspectos generales de la investigación. Pues debes tener siempre en cuenta el tema de estudio. Para nuestro caso, el tema de estudio es la participación democrática de la familia. Debemos tener en claro la población en la que se va a llevar este estudio. Nosotros, este estudio será, pues, ¿no? Todos los integrantes de las familias de los estudiantes de la institución educativa César Vallejo. Pero a todos no los vamos a investigar, en todos no se va a llevar la investigación, sino se va a llevar en una parte de ellos. A eso se le conoce como muestra. En tu trabajo se elegirá a 20 personas por muestreo no probabilístico. Esto significa que usted entrevistará, usted aplicará el estudio, aplicará su encuesta a 20 personas que logre conseguir siempre y cuando sean de la institución educativa César Vallejo. También tienes que tener en cuenta las características de la población a estudiar. ¿Qué se va a estudiar? Vamos a estudiar la participación democrática. Vamos a indagar si hay espacios de participación en los temas de interés de la familia. Vamos a ver qué formas de participación hay. Lo que te estoy explicando en este momento son las características de la población a estudiar. Estas características se conocen con el nombre de variables, estadísticas, variables. Ahora, las variables son de varios tipos. Tenemos la variable cualitativa, tenemos la variable cuantitativa. Ahora, la variable cualitativa puede ser nominal, cuando en este caso es una característica, por ejemplo, color de ojos. La ordinal siempre te indica un orden, una categoría. Por ejemplo, cuando hay una maratón, siempre hay un primer puesto, un segundo puesto, un tercer puesto. Cuando hablamos de estratos socioeconómicos, hablamos del estrato A, B, C, D, E. Ahora, tenemos las variables cuantitativas, tenemos la variable discreta. Esta variable se refiere a números enteros, a números, por ejemplo, número de hijos. No hay un hijo y medio, no hay un hijo punto 7, sino hay un hijo, dos hijos, tres hijos. Los caballos que tienes en tu finca, no hay caballo un cuarto, no hay caballo y medio, sino hay 7 caballos, 8 caballos, 9 caballos. Y las variables continuas que representan números decimales, números, por ejemplo, que representan al sueldo de una persona, al gasto que se hace en un recreo, a la estatura de una mujer o de un varón. Entonces, estas son las generalidades que tú tienes que tener en cuenta respecto a la investigación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta como segundo paso es que debemos determinar la técnica de recojo de datos. Para nuestro caso utilizaremos o usaremos la encuesta. Y para ello debemos tener algunas consideraciones para diseñar una encuesta. Por ejemplo, debemos plantearnos el objetivo de la encuesta. Para nuestro caso, el objetivo es recoger información sobre la existencia o no de espacios de participación en los temas de interés de la familia. Cuando elaboramos una encuesta, nosotros debemos también tener en cuenta
la medición, el método de medición de recojo de información. Esto se puede realizar mediante entrevistas personales, que para el momento de pandemia que vivimos no lo debemos hacer. Se puede hacer también mediante entrevistas telefónicas, podemos enviar los cuestionarios por correo electrónico, por Facebook, o simplemente también se puede hacer por observación directa o de otro medio. Bueno, observación directa en este caso nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? De ahí, cuando elaboramos una encuesta, tenemos que tener en cuenta el diseño del instrumento de recojo de información. Para esta investigación utilizaremos el cuestionario. Este puede tener preguntas abiertas o puede tener preguntas cerradas. Ahora, aquí tienes un ejemplo de encuesta. La puedes usar en tu investigación. Toda encuesta tiene sus instrucciones y comienza con una frase de cordialidad, unas palabras de cordialidad. Por ejemplo, como vamos a hacerlo de manera telefónica, por llamada telefónica o WhatsApp, podemos decir, aló, buen día. Soy tu sobrino Luis Moscol y deseo pedirte un favor, que me proporciones una información que me servirá para mi tarea de matemática. Estoy haciendo una encuesta referida a la participación democrática de la familia y usted me puede ayudar respondiendo las preguntas que le voy a hacer. No se preocupen por la información brindada, porque la encuesta es anónima. ¿Me puede ayudar? Si la persona te dice sí, accede a darte la información, entonces comienzas haciendo las preguntas. Por ejemplo, puedes preguntar en qué espacios se puede conversar asuntos referidos al bienestar familiar. Esos espacios podrían ser la hora del almuerzo, podrían ser las reuniones familiares, cuando hay una fiesta, algo así, o cuando se tienen que tomar decisiones familiares. O puede ser que no haya ningún espacio de participación. Tenemos acá una segunda pregunta. Dice, ¿participa en las conversaciones familiares? ¿Sí? No. Tenemos acá una tercera pregunta. ¿De qué manera participas en estas conversaciones? Hay varias maneras de participar. Por ejemplo, puede ser que participe dando afirmaciones o conclusiones de lo que se ha conversado. Puede ser que participe dando opiniones. O haya otra manera de participar y para ello dejas el espacio pues, para que anotes lo que la persona quiere decir. Ahora, como nuestra encuesta va a ser virtual, mediante una llamada telefónica o llamada WhatsApp por correo electrónico o a través de un mensaje WhatsApp, podemos evitarnos tener los 20 cuadernillos de cuestionario. En cambio, a cambio de eso, podemos usar una tabla de recojo de datos, como la que estás viendo en pantalla. En esta tabla, lo que se haría es lo siguiente. Por ejemplo, el encuestado 1, cuando le preguntes, si te responde la alternativa A, aquí escribirás A. Si le preguntas y te responde la alternativa B, marcarás B. Igualito pasará con la segunda pregunta, con la tercera pregunta. Aquí he dejado para una cuarta pregunta, pues porque los estudios tienen varias preguntas. En este caso estamos dando 3 como ejemplo. De ahí, nosotros tenemos que tener en consideración que todo estudio estadístico debe dejar listo las tablas de tabulación y las tablas estadísticas para ser llenadas. Esta es una tabla general
contiene los valores de la variable. Por lo general se pone la pregunta. Aquí se ponen las categorías, que las vamos a ver en los ejemplos. Tiene para hacer un conteo, cuenta con la frecuencia absoluta, que no es otra cosa más que la cantidad de datos, la frecuencia relativa, que es una expresión decimal que representa la parte, la porción de esa categoría, y la frecuencia porcentual. Veamos cómo funciona esto. Tenemos una tabla estadística referida a la primera pregunta. Las tablas estadísticas siempre tienen un título, como lo puedes observar. En el título se pone la pregunta. En esta parte de aquí, muchos ponen la pregunta, pero también puedes utilizar de esta manera. Puedes, por ejemplo, poner ahí espacios. Se puede conversar asuntos referidos al bienestar de la familia. ¿En qué espacio se puede realizar? Hora del almuerzo, reuniones familiares, cuando se toman decisiones, ninguno. Aquí se deja para el conteo y finalmente se pone la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Ahí tenemos la segunda tabla, tenemos la tercera tabla y ahí está. En nuestra encuesta, las tablas para estas tres preguntas que nos hemos planteado hacer serían como las que has visto. Ahora que ya has aprendido cómo se hace, haga usted lo mismo con su trabajo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.